En breve, Alexandra Gómez Salazar, comunicadora organizacional, periodista del Politécnico Gran Colombiano, administradora de empresas de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario y asuntos jurídicos del Ejército Nacional de Colombia, líder estratégica en comunicaciones y comunicación digital. En breve, el en vivo. Cordial saludo para todos los que nos acompañan en este en vivo hoy. Tenemos de invitada a la doctora María Carolina Carrillo Saltarén. Un gusto tenerla a ella en este espacio de la Sociedad Colombiana de Prensa. Y bueno, vamos a hablar de su carrera profesional, toda la trayectoria que ha tenido en todos estos años y adicional, bueno, para que todos los invitados la conozcan. Y bueno, quien les habla, Alexandra Gómez, miembro de la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación. Muchísimas gracias, Alexandra, por la invitación a tu programa y por la invitación que también me extiende la Sociedad Colombiana de Medios de Prensa y Medios de Comunicación de Colombia. Un gusto tenerla aquí, doctora. Bueno, la doctora María Carolina Carrillo es abogada con especializaciones en contratación estatal, conciliadora en Derecho, Dirección para el Desarrollo de Gestión Pública y Administración Informática, con magíster en Gestión de Tecnológica y además tiene una alta orientación por la defensa de los derechos humanos, especialista también en derechos humanos. Actualmente, bueno, también tiene una alta trayectoria en materia de contratación pública, directora administrativa de la Cámara de Representantes, miembro de juntas directivas, una mujer que ha sido líder en sus cargos y a donde va siempre ilumina con su sonrisa y su gran carisma. El papel de nosotras las mujeres ahora es importante y más en los derechos humanos. También es muy activa en todos los temas de líderes sociales y de las mujeres guayú. Claro está que también tiene raíces de esta ascendencia. Pero quiero que nos cuente quién es Carolina Carrillo Saltarén y de dónde viene. Bueno, yo siempre me presento diciendo que yo soy una hija de Dios. ¿Cuál es mi oficio? Abogada. Soy abogada, como tú lo dijiste, egresada de la Universidad Externado de Colombia y como buena externalista me ha gustado prepararme y estudiar para darle lo mejor de mí al pueblo colombiano y por supuesto a las entidades públicas y privadas en las cuales me he desenvuelto y me desenvolveré en el futuro. Adicionalmente, he sido siempre una apasionada por el servicio a los demás y por la defensa de los derechos humanos y los derechos fundamentales que tenemos todos sin distingo de credo, raza, religión, oficio, sexo, lugar de nacimiento, filiación política, etc. Así me describo a mí misma, la menor de 7 hermanos, padre santanderiano, madre guajira, y por mis venas corre sangre guayú y sangre aroaca, orgullosamente lo digo. Ok, doctora, muchas gracias. Bueno, también vimos hace una semana en la rendición de cuentas de la Cámara de Representantes cómo por primera vez en la historia ocuparon el tercer lugar en la mejor rendición de cuentas de Colombia. Cuéntanos un poco cómo les fue. Bueno, nosotros obtuvimos el año pasado, en agosto del 2019, el tercer mejor lugar a la mejor rendición de cuentas de las entidades públicas de nuestro país. Antes no teníamos, ni nos acercábamos, ni siquiera sabíamos que existía este concurso. Y qué mejor que una entidad como la Función Pública, que es una entidad líder, que nos da ejemplo, directrices, directivas, guías, conceptos y demás para que hagamos de la administración pública algo mucho mejor en cumplimiento, por supuesto, de la Constitución Política y de las leyes, nos entregue un resultado tan bueno y un honroso, muy honroso tercer lugar, obviamente satisfecha por la labor cumplida, pero eso lo único que indica es que tenemos que seguir trabajando para ocupar el primer puesto y mantenernos en él. Bueno, pero esto es un gran logro, doctora Carolina, y bueno, de verdad que felicitaciones, porque no es fácil estar en estos lugares.
Muchísimas gracias, Alexandra, muy querida. ¿Cuáles son sus aspiraciones después de ser directora administrativa de la Cámara de Representantes? Su nombre está ahora muy en boga, pues por estos días, para ser la primera mujer defensora del pueblo en Colombia. Bueno, yo te quiero contar que siempre quise ser directora administrativa de la Cámara. No fue fácil llegar allí, pero se logró. Y hace más de un año sentí que el 20 de julio del 2020 ya se había cumplido un ciclo en mi vida como directora administrativa de la Cámara de Representantes y que era hora de buscar otro sueño, otra meta, otro propósito, el ser la primera mujer defensora del pueblo colombiano tras 29 años de haber consagrado, consignado esta figura en la Constitución Política de 1991 y hasta el momento siempre la han detentado los hombres. Los hombres los amo con todo mi corazón, soy hija de un hombre, soy hermana de hombres, soy tía de hombres, etcétera. Los amo, pero creo que ya es hora que alta dignidad sea ocupado por una mujer y por una mujer que quiere dar lo mejor de sí, por una mujer que el servicio es la columna vertebral y por una mujer para quien siempre el respeto por los demás ha sido la base fundamental de su vida. Así es, doctora Carolina. Bueno, pero entonces, ¿por qué siente que sería importante que una mujer en estos momentos que el país está viviendo ciertas coyunturas, y no solo el país, sino el mundo entero, por qué es importante que una mujer llegara por primera vez a la Defensoría del Pueblo en Colombia? Por muchos motivos, y es que primero, preciso este año 2020, que también es el año de la pandemia producto del COVID-19, el año del aislamiento social, el año de transformación, el año de adaptación, el año de flexibilización, el año de reinventarnos, el año de hacer reingeniería, etcétera, etcétera. También es el año de la inclusión y el año de la mujer. Es importante porque todos estos temas de defensa de los derechos humanos, defensa de los derechos fundamentales, ser la voz de los que no tienen voz, defender los derechos de los que ni siquiera saben que tienen derechos y llegar hasta el último territorio del Estado colombiano, son cosas que las mujeres, con nuestra sensibilidad, con nuestra humanidad, con nuestra espiritualidad y otras características muy hermosas que tenemos, seguro lo podemos hacer de una manera magnífica. Siguiendo con lo muy bueno que ha hecho la Defensoría del Pueblo actual y iniciando, gestando proyectos a corto, mediano y largo plazo que van a repercutir en la disminución considerativa de la vulneración y puesta en peligro de los derechos humanos y, por supuesto, para que esa palabra inclusión y mujer realmente sea importante, valiosa y todos la podamos conocer y reconocer además. Perfecto, doctora María Carolina. Bueno, muchas personas no saben cuál es el trámite de escogencia para ser defensor del pueblo. ¿Nos podría explicar un poco de cuál es la escogencia, cómo lo eligen? Así es. Muchas personas no lo conocen, como no conocemos muchas otras cosas que o no nos interesan mucho o que interesándonos no sabemos en dónde buscarlas. Y es así como la elección del defensor del pueblo tiene dos fases. La primera es una terna que hace el presidente de la República de Colombia, hoy el doctor Iván Duque Márquez, en donde escoge tres hojas de vida de personas idóneas con capacidades y cualidades tanto personales como profesionales y con una serie de requisitos que la norma dispone. Y después de que hace esa terna, la debe presentar ante la plenaria de Cámara de Representantes entre la primera y segunda semana de agosto de la legislatura de cada 4 años, es decir, en este caso, la debe presentar en este año 2020 entre la primera y segunda semana de agosto. Después de que la presenta, los representantes a la Cámara tienen un tiempo máximo
hasta el 31 de agosto, para elegir entre las 3 personas presentadas por el presidente de la República el Defensor del Pueblo 2020-2024. Perfecto, doctora María Carolina. ¿Qué avances ha logrado para ser ternada? Bueno, muchos avances, pero yo pienso que lo más importante, de verdad, cuando uno aspira a algo, al cumplir un sueño, a lograr un objetivo, debe tener en cuenta 3 cosas. Primero, las ganas de verdad. Las ganas de verdad. Yo le llamo a eso el hambre y la sed. El hambre y la sed por llegar a una dignidad que te va a permitir ayudar a los demás, ser 100% servicio. Lo segundo es tu preparación como persona y profesionalmente. Por eso decidí hacer varios cursos sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, y hoy soy candidata a recibir el título de especialista en derechos humanos y sistemas de defensa. Entonces, muy orgullosa de ello. Y tercero y último, hablar con las personas que debes hablar, con respeto y con cariño, demostrar que tú eres un ser humano idóneo y con experiencia para poder detentar dignidad como la de la Defensoría del Pueblo, servicio y demás. ¿Hablar con quiénes? Hablar con los representantes que serían mis electores, que además son mis amigos y además son mis jefes. También hablar con el presidente de la República, que es la persona que hace la terna, mostrar la hoja de vida, mostrar nuestras capacidades, habilidades y destrezas para que a bien tenga el señor presidente ternarnos y posteriormente los señores y señores representantes elegirme. Perfecto, doctora María Carolina. Y bueno, qué bueno que el defensor o el próximo defensor pues tenga especialización o sea experto en estos temas de derechos humanos y más en estos momentos, ¿no? Bueno, otra pregunta es, de llegar a ser elegida, ¿cuál sería su trabajo como defensora del pueblo? Bueno, esa pregunta es muy importante. De llegar a ser elegida, yo ya tengo un plan de acción para desarrollar durante esos 4 años. Ese plan está nutrido por varios ítems, son 5. Uno es fortalecer el SAT, que es el sistema de alertas tempranas. El otro es la atención carcelaria. Otro es la articulación interinstitucional. El otro es la inclusión de grupos étnicos, de grupos afrodescendientes y grupos LGBTI. Y el otro es las defensorías delegadas. Son 5 puntos que recogen todo lo que como defensora del pueblo electa, si Dios lo permite, el presidente lo permite y los honorables representantes, hombres y mujeres, lo permiten, desarrollaríamos durante los 4 años de la Defensoría del Pueblo. Recogen las cosas más importantes para poder decir que la Defensoría del Pueblo sí llega a todo el territorio del Estado colombiano, pero que además hace un acompañamiento tanto al gobierno nacional como a los gobiernos locales para lograr eficiencia y eficacia y disminución diaria en la vulneración y puesta en peligro de nuestros derechos humanos y derechos fundamentales. Ok, doctora María Carolina. Bueno, sabemos que su tiempo es muy corto, así que vamos con la última pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál es el discurso que va a presentar ante sus electores en la Cámara de Representantes? Es decir, ¿cuál sería su relación interinstitucional desde la Defensoría del Pueblo y el Congreso? Esa también es una pregunta muy buena y un poquito complicada, pero indiscutiblemente el único discurso que debe tener cualquier servidor público, no solamente un defensor del pueblo, sino cualquier servidor público, esté en el cargo que esté, o incluso de cualquier persona, ciudadano colombiano, es un discurso social motivador. Un discurso donde se involucre no solamente tu esencia como persona y tus ganas de trabajar en equipo y en pro de nuestro hermoso país Colombia, sino también un discurso donde involucres
a todas las personas, en especial a las 3 ramas del poder público, de las que hace parte, por supuesto, el legislativo, que ha sido mi casa, a quien les debo respeto y agradecimiento. Por lo tanto, en ese discurso, aparte de hablar de lo que me motiva, que es la parte social, que es el talento humano, columna vertebral de todas partes, de todas las entidades públicas, privadas, de la familia como núcleo de la sociedad colombiana, también involucrar a nuestros representantes en la lucha y el respeto por los derechos humanos y en el aporte de herramientas, de instrumentos y de estrategias para poder lograr el cometido que no solamente está en la Constitución Política de Colombia, que no solamente está en las leyes colombianas, que no solamente está en decretos y en políticas públicas, sino que también nace de la esencia de ser un verdadero ser humano. Doctora María Carolina, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista a la Sociedad Colombiana de Prensa, medios de comunicación. Muchos éxitos en su campaña y elección. Y bueno, también damos las gracias. Muchísimas gracias, Alexandra, muy querida, a todas las personas que conforman la Sociedad Colombiana de Prensa y Medios de Comunicación por la oportunidad de escucharme, por la oportunidad de que esta entrevista se replique, de que las personas conozcan un poquito más de María Carolina Carrillo Saltarén, precandidata para la Defensoría del Pueblo 2020-2024, y que todos nos ayuden en ese sueño colectivo, para que haya una verdadera transformación y para que nuestra bandera sea el respeto por los derechos humanos y derechos fundamentales que tenemos todos de manera igualitaria y equitativa frente a la ley. Muchas, muchas gracias. Así es, muchas gracias, doctora María Carolina, y bueno, muchas gracias de verdad también por trabajar por nuestro país que tanto lo necesita y más en estos momentos. Gracias a ustedes. También queremos dar las gracias a Robinson Amortegui, que es productor de este programa, a Julio César Galeón, mi apreciado colega, a la doctora Marta Blanco de Lemus, nuestra presidenta, y al doctor, el presidente ejecutivo, Gustavo Casas Buenas Vivas. Una feliz tarde para todos y bueno, próximamente seguiremos haciendo más en vivos.